Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar trabajando con los sistemas trifásicos. Vamos a darle una mirada a lo que hicimos en la clase pasada. Nos estuvimos basando en el libro, de hecho, de Fundamentos de Circuitos Eléctricos, tercera edición, de Mateo Sadiku. Y les comento también que les dejé una pequeña sección, específicamente lo que corresponde a sistemas trifásicos. Son muy poquitas páginas, están en el aula, se lo voy a mostrar para que lo puedan ver. Y por si acaso que lo quiere revisar, es exactamente lo que nos vamos a basar nosotros, ¿ya? Aquí lo pueden encontrar en la unidad 3. Unidad 3. Ya, ahí le dejé la guía de ejercicios. Por si acaso acá no se va a evaluar análisis de potencia de circuitos trifásicos. Nosotros vamos a llegar solamente hasta calcular tensiones y voltajes. Y acá le dejé. Pueden encontrar, son muy poquitas páginas, son precisamente las que nosotros vamos a revisar. ¿Ya? Esto podría ocupar ese mismo, en realidad. ¿Ya? Así que, bueno. ¿Qué fue lo que hicimos la clase pasada? Nosotros comenzamos a revisar que al momento de generar señales eléctricas, en este caso señales, podríamos decir, donde usamos más de una fase, el objetivo es transmitir más potencia, transmitir mucha más potencia que solamente con un circuito monofásico. Y el hecho de que nos surjan señales senoidales, como la que hemos estado trabajando hasta ahora, tiene que ver con directamente la generación misma de la señal. Entonces, como se utiliza una máquina eléctrica llamada generador, donde por medio de un rotor, que va, en este caso, con su campo magnético permanente, cortando unas bobinas, ¿ya? Lo que sucede es que se manifiestan tensiones por inducción magnética en las bobinas, en este caso entre A y N, entre B y N y C y N. Y además esas tensiones que se manifiestan están desfasadas. Justamente la misma cantidad de ángulos que están desfasadas las mismas bobinas, que sería para este caso de un sistema trifásico 120 grados. Si yo obviamente tuviera, por ejemplo, 4 bobinas y que estuvieran, por ejemplo, espaciadas así a la misma distancia y al mismo ángulo, veríamos que se verían los 360 grados justamente en 4. Y ahí nosotros podríamos, ya, van a estar desfasadas en este caso 90 grados, si no me equivoco. Y a partir de esto, nosotros podemos ver también que la misma tensión que vamos a tener se puede cablear de diferentes maneras. Yo podría tener, por ejemplo, los tres puntos de conexión, el A, B, C y el N, y eso entregarlo como una salida. O sea, en este caso como la salida de mi fuente, ¿cierto? Y ustedes verían algo como lo que está acá. Otra posible configuración es conectarlo a una estrella, donde lo que se hace es juntar estas fuentes, porque de hecho se está modelando, como ustedes pueden ver, cada una de las tensiones como una fuente de tensión. En este caso, el AN, aquí nosotros sabemos que tenemos una fuente. Hay otros parámetros internos que en realidad nosotros deberíamos considerar si quisiéramos ser 100% precisos, que son como unas pequeñas impedancias de línea, ya, o más bien impedancias como de la misma fuente, pero para efectos prácticos, todo eso puede quedar concentrado en esa fuente. Así que tenemos varias cosas que considerar respecto a ella. Primero, que las magnitudes son las mismas, como pueden ver acá. Además tenemos que al momento de sumar las tres tensiones, sumarlas obviamente considerando su ángulo y todo, nos da 0. Nosotros lo comprobamos eso en la clase. De hecho, sumamos la calculadora y vimos que efectivamente nos daba 0 tensiones de las cuales tenemos este desfase. También tenemos la llamada frecuencia positiva, que es cuando nosotros tenemos un BAN, en este caso con ángulo 0. Tenemos el B sub BN, que está desfasado menos 120 grados, y tenemos el B sub CN desfasado en 120 grados. La magnitud es la misma, como les he comentado. Y en el caso de la secuencia negativa, tenemos que estos dos fasores se invierten, o sea, se reemplazan uno por el otro. Y van rotando en el sentido que se indica acá. Sería en sentido antihorario. ¿Ya? Eso es una de las cosas que comentamos. Voy a revisar el apunte también, para que no se me quede nada que no hayamos visto ahí. Exactamente lo mismo, ¿cierto? También les hablaba acerca de las diferentes fases o etapas de lo que serían los sistemas eléctricos de potencia. Donde tenemos la generación, que se genera unos cuantos cientos de volts, no muchos la verdad. Tenemos después la transmisión, donde aquí se eleva con transformadores a niveles, lo más alto de hecho que se ven en la red, que serían, por ejemplo, en el caso de Chile, 500 kilovolts, en China 750 kilovolts, y obviamente esto va a ir aumentando. A medida que se requiere más potencia, más se le da el voltaje, ya que lo que se busca es disminuir las pérdidas. Entonces nosotros si pasamos, debido a que finalmente la potencia es V por I, si elevamos mucho la tensión, podemos disminuir la corriente y mantener la misma potencia. Entonces al disminuir la corriente, disminuimos las pérdidas, que dependen
como pueden ver, cuadráticamente, de hecho, de la corriente. Por eso es que es importante disminuir la corriente. Y una vez que ya pasamos a la transmisión, donde buscamos transmitir la energía a través de grandes distancias, llegamos a la distribución, donde se vuelve a bajar la tensión, y llegamos a los consumos, podríamos decir, entre 180 y 220 volts. Serían cargas domiciliares, industriales y comerciales, que serían nuestras casas, por ejemplo. En el caso de las industrias y los comercios, incluso las universidades, muchas veces se llega con 380 en trifásico. Y para las casas, obviamente, se va tomando una fase, como les decía, y un neutro, y se van repartiendo de forma que la carga quede lo más balanceada posible. Con el objetivo, obviamente, de disminuir las pérdidas también, debido a que el desbalance nos genera mayores pérdidas. Tenemos acá que las cargas que nosotros conectemos a nuestro sistema eléctrico trifásico también, obviamente, van a tener 3 fases, pero pueden estar conectadas, ya sea en estrella o en delta. En estrella simplemente, como pueden ver, tenemos 3 puntos que están separados y un punto central, que a veces lo vamos a conectar, en el caso de contar con una fuente que esté conectada en estrella y tenga un neutro, nosotros ahí los conectamos. Y en el caso que obviamente tengamos una carga que está en delta, conectamos simplemente lo que está acá y el neutro no tenemos dónde conectarlo. Por eso es que se pone en línea segmentada acá en el dibujo. Y si que obviamente tenemos una carga o una fuente en delta, lo conectamos directamente a esta carga en delta. Y obviamente si tenemos también una carga, una fuente en estrella, lo conectamos también a nuestra carga en delta. Vemos que al momento de convertir una carga que está en delta a estrella, lo que aplicamos es exactamente las mismas conversiones que habíamos visto antes. O sea, yo multiplicaba, ¿cierto? Quiero reemplazar o obtener el Z sub i, que estaría acá, por ejemplo. Yo multiplico los que son adyacentes, en este caso el Z delta por el Z delta, y divido la suma de todas esas impedancias, como lo tengo acá. Claramente eso me va a dar finalmente Z delta dividido en 3. Entonces pasar de delta a estrella es súper simple cuando son sistemas balanceados, porque en realidad lo que hacemos es dividir la impedancia en 3 y tenemos justamente los valores de estas impedancias. Esto es algo que se realiza mucho, la verdad, porque se lo hace más simple trabajar en sistemas estrella-estrella, o por último delta-estrella. Y si quisiéramos por algún motivo pasar de la estrella a la delta, simplemente multiplicamos por 3 la impedancia, considerando siempre que son balanceadas y que por tanto cada una de las impedancias de fase son las mismas. Y hoy día lo que vamos a ver precisamente esas conexiones y cómo se relacionan las tensiones y corrientes. Lo vamos a ver en ese extracto del libro que les dejamos, para ser bien consistente. Y después vamos a resolver algunos problemas, porque la verdad es que más que trabajar el sistema de forma totalmente trifásica, lo que nosotros vamos a hacer es aprovecharnos de que es un sistema balanceado y trabajar por fase, es lo que se llama un modelo monofásico del sistema trifásico, lo cual nos hace el trabajo más simple. Y después, cuando calculemos tensiones y corrientes en otras fases, nosotros simplemente desfasamos, ¿ya? Pero eso vamos a verlo el día de hoy, ¿ya? Así que bueno, ahí está lo que estaba comentando, cómo se pueden convertir, y vamos a pasar precisamente a la conexión estrella-estrella balanceada. En el caso de un sistema estrella balanceado, de hecho uno de los más comunes que nosotros podríamos tener, vemos que están conectadas aquí mi fuente, tenemos también una impedancia, como decía, de la misma fuente, aquí se llaman Z sub S, como Z source, por decirlo de alguna manera, Z de la fuente. Tenemos un ZL, que sería el Z de la línea, ¿ya? O sea, obviamente nosotros tenemos aquí el generador, y aquí tendríamos las cargas. Y todo esto, que está ese ZL de acá, ese ZL de acá, ese ZL de ahí, estarían representando la línea completa. O sea, que puede tener kilómetros y kilómetros, ¿ya? Este es un modelo como bien completo. Hay casos en los cuales nosotros vamos a poder asumir que esto es simplemente cero, o sea, dependiendo del problema en particular. En el mundo real, la verdad es que tiene un valor, a pesar que sea pequeño, por eso es que se incluye. El ZL sí va a ser más grande. Y como pueden notar ustedes, también se incluye un ZN, que sería una impedancia que tiene la línea, porque obviamente la línea, al ser un conductor, la línea de neutro me refiero, es también, o tiene también una impedancia. Por muy pequeña que sea, que la verdad es que a veces no es tan pequeña, va a tener una impedancia. Por eso es que se modela así. Y aquí pueden ver ustedes, en el caso que esté balanceado el sistema, nosotros muchas veces lo trabajamos de esta manera. Aquí, por si acaso, si se preguntan qué pasó con esas impedancias, lo que se hace muchas veces es simplemente decir, bueno, si esto está en serie, ¿por qué no podría yo juntar todas las impedancias? Si están en serie, recuerden que las impedancias se sumaban igual que la resistencia. Así que nos quedaría simplemente que ese Z sub i
va a ser igual a la suma de ese Z sub S, más ese Z sub L, y ese Z sub L grande que sería Z load o Z carga, ya que sería, por ejemplo, el consumo real que tenemos, como lo pueden ver acá. Generalmente se realiza de esta forma. Así que si de repente encuentran una configuración así, no sé, con algún formulario, cosas por el estilo, es porque se está asumiendo que todo está sumado y está concentrado dentro de esa impedancia, directamente. ¿Ya? Si tenemos entonces unas tensiones B a N, que va a estar definido como voltaje peak con ángulo cero, tenemos un B sub Bn, que va a tener el mismo voltaje, ¿cierto? O la misma magnitud de voltaje y un desfase de menos 120 grados, y el B sub Cn, que va a tener en este caso también la misma magnitud, pero un desfase de 120, vemos que este sistema, obviamente, al menos en su fuente, es balanceado. ¿Por qué no dicen que sería una conexión estrella-estrella balanceada? Porque obviamente las impedancias también son iguales. Si yo tuviera una impedancia que fuera diferente acá, ya inmediatamente se desbalancea. Y ahí viene una excelente pregunta. ¿Bajo qué condiciones se presentan los circuitos trifásicos desbalanceados? Naturalmente, si es que tuviéramos las fuentes que no estén balanceadas, o si la carga no está balanceada. Basta que alguna de las dos no sea igual o no esté perfectamente balanceado y inmediatamente va a ser un sistema desbalanceado. ¿Y qué pasa en ese caso? La verdad es que opera igual, solamente que hay mayores pérdidas, ¿no? ¿Ya? Pero va a operar de todas maneras. Y de hecho, en el mundo real, podríamos decir que prácticamente todos los sistemas de distribución son desbalanceados. De hecho, así es como se calculan. ¿Y qué haríamos en esa situación? Simplemente aplicaríamos los métodos de análisis, o sea, aplicaríamos mallas, nodos, como lo hemos hecho siempre. O sea, no es más diferente. Porque, por ejemplo, ustedes acá podrían resolver, si por ejemplo esto lo tiran para acá, ¿cierto? Esta malla, esa malla de adentro y esa malla externa, o en realidad la malla que tenemos acá. Y podríamos resolver y calcular cualquier cosa. No habría ningún problema en calcularlo así. Sin embargo, si es que tienen esa configuración, nosotros vamos a poder hacer algunas conversiones y cálculos mucho más rápido. ¿Ya? Bueno, y seguimos avanzando entonces a lo que serían las tensiones de línea. Esto es un concepto importante porque muchas veces cuando yo le estaba hablando ahora de fases, uno quizá podría tener la impresión, bueno, una fase será esto, y en realidad una fase se refiere a, por ejemplo, en la fuente, a esto, a lo que tenemos justamente entre A y N, o entre C y N, o entre B y N. Esa sería nuestra fase para el caso de la fuente. Y para el caso de la carga, tendríamos que sería directamente una de estas impedancias. Por ejemplo, entre A mayúscula y N mayúscula tendríamos una fase de la carga. ¿Ya? Para que lo piensen bien y no asuman simplemente que siempre está relacionada a la fuente. Yo podría decir en la fase C de la carga y sería esta simplemente. ¿Ya? Fase B de la carga y sería S. Y ahora, ¿qué quiere decir eso de tensiones de línea o línea a línea? Se refiere a las tensiones que tenemos entre, por ejemplo, A y B, la tensión que tenemos entre A y C, o en este caso nosotros de verdad lo tomamos como CA, y entre A y B, perdón, entre B y C. ¿Ya? B y C, A y B, CA. ¿Ya? Esas son las tensiones que le vamos a llamar tensiones de línea o línea a línea. Bueno, como justamente como se mencionan acá. También nosotros vamos a notar que si es que queremos calcular una tensión de línea, nosotros simplemente vamos a decir, bueno, B sub BC va a ser igual a, acá está como medio extraño, pero va a ser igual a B sub Bn menos B sub Cn, así como lo vamos a calcular generalmente. ¿Por qué se calculó así acá? En realidad lo que se está haciendo es una suma de tensiones. Vamos a verlo acá, lo voy a copiar, vamos a agrandar un poquito para que quede mejor, y vamos a comprobar que efectivamente hay una relación de raíz de 3 para si nosotros queremos calcular esas tensiones. Ahí me queda mejor, lo tiramos por acá. Quedó por ahí arriba. Ahí. Ajustar texto estrecho y lo vamos a dejar no allá, sino que por acá. Y más pequeño. Por ahí razonable. Esta es nuestra clase de 34. Y vamos a anotar eso también. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es comprobar efectivamente cómo nosotros podemos obtener, por ejemplo, una B sub Cn, porque se supone que ya conocemos estos valores, ¿cierto? Así que vamos a proceder a hacer eso. Solo déjenme encontrar el lápiz. Y lo vamos a comprobar. Ya. Clase 34. O como que todavía no se me actualiza el Word, parece. Porque después me desaparecen los lápices, me aparecen menos.
clase 34. Vamos a engrosar un poquito la punta. Ahí. Clase 34 y estamos hoy día a miércoles 17. Del 11 del 2021. Me da la impresión que estoy quedando un poco grande, pero bueno. Al menos debería verse. Todo bien. Ya. Así que tenemos entonces el B sub BN, por ejemplo, o B sub AB, que es el que justamente nos ponen ahí. Bueno, y nos ponen el B sub BC. Vamos a ver ese. ¿Cómo lo podemos obtener? Nosotros podríamos fijarnos que, por ejemplo, ¿dónde está el B sub BC? Acá. Es la tensión que tenemos entre ese punto y ese punto. O sea, sería más, menos. Si yo lo defino así, B sub BC, y aplico una malla, por ejemplo. Vamos a aplicar una malla acá. Con ese sentido. ¿Cómo me quedaría? Obviamente me va a quedar, lo voy a escribir completo ya, y voy a obtener el mismo. Sería más B sub Cn, más, o perdón, menos, porque ahí estoy llegando al menos, ¿cierto? Menos B sub Bn, y eso más B sub Bc, igual a 0, ¿cierto? Porque aquí llego con el más. Eso es lo que estamos haciendo. Y claramente si yo quisiera obtener el B sub Bc, no olviden que aquí ya me entregaron cuáles serían el B sub An, B sub Bn y B sub Cn, ¿cierto? Así que puedo despejar y decir lo siguiente. B sub Bc va a ser igual al B sub Bn menos el B sub Cn. Ya también hay otras formas en que se puede obtener, o sea, yo podría relacionar otras tensiones y no habría problema, ¿cierto? Siempre que obviamente se esté cumpliendo la ley de Kirchhoff de voltaje. Y con esto nosotros podemos entonces decir, B sub Cn va a ser igual a qué cosa. Esto era un dato, así que lo voy a copiar de acá. Me da la impresión que escribí un poquito grande, clase 34, pero bueno, después veré si lo arreglo un poquito para achicarlo. Si no, de todas maneras al menos va a estar claro de lo que es. Ahí, vamos a copiar esto por acá. Ahí. Vamos a achicar un poquito. Vamos a dejar en estrecho para que no me esfuerce el otro texto hacia abajo. Ahí. Y lo ponemos por acá, como un dato. Entonces, B sub Cn, perdón, B sub Bc. Yo puedo reemplazar directamente los valores que en teoría ya conocemos, ¿cierto? Los que están acá. Así que vamos a decir entonces que va a ser igual a BP con ángulo de menos 120. Recuerden que este valor podría ser cualquiera, puede ser 200, 100, 220, lo que nosotros quisiéramos. Ahí. Menos 120. Esto por si acaso está obviamente en secuencia positiva, ¿cierto? Porque recuerden que si el Bn está desfasado en menos 120 y el B sub Cn está desfasado en 120, es secuencia positiva. Si estos se intercambian, secuencia negativa. Ya, menos BP con ángulo de más 120. Simplemente estoy anotando estos dos de acá, ¿cierto? Lo estoy, de hecho, restando. ¿Y qué podemos hacer? Vamos a decir lo siguiente. Miren, voy a poner acá el verde, ya que puedo poner dos colores de momento. Ahí, no se olviden que estos también son fasores, y lo voy a poner también el puntito acá para indicar que son fasores. Ahí. Y procedemos. Voy a factorizar por BP. Acá me va a quedar entonces, ¿qué cosa? Me va a quedar 1 con ángulo de menos 120 y me va a quedar acá menos 1 con ángulo de más 120. Bueno, de 120, ¿no? Ahí. Lo podría dejar un paréntesis, pero lo vamos a poner así. Un paréntesis redondo me refiero. Y aquí lo que va a ser igual ese número complejo. O sea, lo podríamos operar nosotros a mano, pero ya que nosotros tenemos calculadora, hagámoslo con la calculadora. Aquí por si acaso lo hacen así a mano, pero nosotros lo que queremos comprobar es que efectivamente se cumpla eso. Y aquí nos queda, ¿cierto? 1 con ángulo de menos 120. 1 con ángulo de más 120. Y eso nos queda, bueno, ese valor. ¿Pero qué será eso? Vamos a ver acá si que en modo exacto nos da. Ahí.
Aquí está quedando con menos 90. Vamos a ver si estoy operando correctamente. Déjenme chequear si está todo bien. Ya. Sacamos acá primero el más B sub Cn, eso está bien. Después sacamos el menos B sub Bn. Después el más B sub Bc, que sería ese, ¿cierto? Después dejamos esto acá y tenemos el B sub Cn positivo, B sub Cn negativo. Y factorizamos. Este B sub Cn es así, ese es así, y con eso nos queda. A ver, vamos a chequear si es que se corresponde. Nos está quedando ¿cuánto? Raíz de 3. Bueno, BP, ¿cierto? Nosotros sacando con ángulo 90. ¿Y tiene sentido o no tiene sentido? Vamos a ver. Con ángulo 90. Eso me quedó, ¿cierto? Menos 90 en realidad. Y vamos a comprobar si es que se corresponde. ¿Qué tenemos acá? Tendríamos parte imaginaria, parte real. Y yo voy a dibujar los fasores más o menos donde se encuentran. Obviamente acá tenemos el que estaría nuestro B sub AN, tiene un ángulo 0. La magnitud la verdad es que no es tan relevante para nosotros ahora. Tenemos también el B sub BN, que está como en el menos 120. Eso sería aproximadamente por acá. Es un poquito menos, pero ahí está bien. ¿Ya? Y luego tendríamos el B sub CN, que estaría con ángulo de 120, de más 120. O sea, más o menos por acá. Como pueden ver, debería ser bien simétrico esto, o sea, bien distribuido. B sub Cn, y nos está diciendo de que el B sub Bc, ¿dónde está? Está en el ángulo de menos 90. El ángulo de menos 90. Vamos a ponerlo de otro color, lo vamos a poner en rojo, por ejemplo. Y eso sería una magnitud raíz de 3 veces mayor, o sea, multiplicar la magnitud que tenga ese fasor por 1.73, o sea, va a ser, supongamos así, un poquito más grande. Y el ángulo va a ser de menos 90. Este sería el B sub BC. ¿Y qué podemos entonces decir? Que en realidad, como ustedes pueden notar, respecto de la tensión que teníamos, por ejemplo, en BN, esta tensión nueva va a estar desfasada. O sea, podemos decir lo siguiente, miren. Podemos decir que respecto a B sub BN, nosotros podríamos decir que se desfasa únicamente en 30 grados. Voy a poner acá. Estoy buscando el azul, no me disperso. Ahí. Raíz de 3, un ángulo de 30, y esto si lo multiplicamos nosotros por lo siguiente, voy a por si acaso dejarlo así para que lo puedan ver de una manera más evidente, ¿ya? ¿Qué sería esto? Justamente el B sub Bn, ¿ya? Eso es lo que quiero representar. Y nos quedaría en definitiva que sería simplemente la relación, o en realidad el cambio que tenemos entre una tensión línea a línea, que sería, por ejemplo, el B sub Bc, y el B sub Bn, que es una tensión de fase, sería el cambio, o se podría multiplicar en este caso por este factor para obtener esa nueva tensión. Y aquí nos quedaría entonces el B sub Bn. ¿Ya? Y esto es lo que nos interesa definir. A ver ahí, sí. Ahí está mejor. Ahí. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Bueno, me quedaron gigantes las letras, ¿eh? Lo que acabamos de hacer es demostrar que cuando nosotros tenemos una tensión línea a línea, que sería la tensión entre, por ejemplo, el A y el B, o el B y el C, o el C y el A, justamente entre cada una de esas líneas, podemos relacionarla con una tensión de fase, que es la tensión que tenemos entre la línea y en este caso el neutro. ¿Ya? Y vamos a poder decir entonces que B sub BC, para este ejemplo que nosotros comprobamos, lo podemos obtener simplemente tomando el B sub Bn y multiplicándolo por este factor. Multiplicando su magnitud por raíz de 3 y además al ángulo sumando de 30 grados. ¿Ya? O sea, va a estar desfasado, un poco adelantado. Y ustedes lo pueden ver porque precisamente está un poquito adelantado si consideramos que esto está rotando a una frecuencia omega. ¿Ya? Así que
¿Qué podríamos deducir también? Lo siguiente, que de hecho se va a presentar acá y todo. Además, voy a tratar de escribir más pequeño. Además, igual me sale grande. Se puede definir que, o se puede comprobar que, para el caso de nuestro BAB, nosotros no lo calculamos, pero lo podemos de todas maneras definir. ¿Va a ser igual a qué cosa? Va a ser igual a BAN menos B sub BN igual a raíz de 3 con 30 acá, y esto multiplicado por simplemente B sub AN. ¿Ya? La misma idea. Y también vamos a tener, bueno, el que definimos nosotros es este, ¿cierto? Definimos que era igual el B sub BC a B sub BN menos B sub CN. Se fijan que el orden de las letras obviamente es relevante. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo. Va a ser igual a raíz de 3, un ángulo de 30, que es lo que acabamos de comprobar, por B sub BN. Y de hecho vemos que en definitiva ahí nos estaría quedando. Y el otro que también es relevante para nosotros es el B sub CA. ¿Ya? No se ordena como AC, sino que simplemente como B sub CA. Y ahí se cumple la misma idea. ¿Ya? De ahí viene el por qué se ordena así. CN menos B sub AN. Y eso va a ser igual a raíz de 3, un ángulo 30, por B sub CN. ¿Ya? Y estas van a ser, como les decía yo, las tensiones de línea y otras van a ser las tensiones de fase. Por algún motivo tengo diferente grosor a esto. Ahí sí. Ahí sí. Ahí están todos igual. Así que nosotros podemos entonces definir todo esto. Son las tensiones, como les decía, de línea a línea o de línea. Tensiones línea a línea o de línea. La verdad es que se tiende a decir de línea simplemente, como una forma resumida de llamarla. Y estas de acá van a ser las tensiones de fase. Y esta es la relación que existe en ellas, entre ellas. ¿Ya? Y qué más importante, bueno, se me borró la flecha, ahí sí. Y con eso tenemos que tener en cuenta sí que esto está definido para secuencia positiva. Así que lo vamos a dejar bien definido. Positiva se cumple eso. Aquí obviamente se menciona exactamente lo mismo. ¿Se fijan? B sub Bn menos B sub Cn va a ser igual a raíz de 3 por Bp con ángulo menos 90, y aquí lo mismo, ¿cierto? Y lo que sucede es que después se relaciona con la tensión de fase, como lo hicimos nosotros. ¿Sí? Las tensiones de fase, que están aquí definidas como Bp, viene como de phase, serían o tendrían la misma magnitud, y las tensiones de línea también tienen la misma magnitud. Quiero saber si se entiende lo que comprobamos, ¿ya? ¿Pueden decir si eso se entiende, lo que hicimos? Acá obviamente lo que hicimos fue directamente aplicar la LKB para así obtener el valor de B sub Cn en función del B sub Cn y el B sub Bn. Cuando tenemos, debido a que están definidos originalmente de esta forma, lo cual viene de cómo se está generando la tensión o las tensiones, nosotros reemplazamos estos valores, despejamos acá el Bp, que sería el valor en este caso que tenemos de la magnitud, y desarrollamos esta operación. ¿Ya? Nos queda entonces que el número era raíz de 3 con ángulo menos 90. Pero si tomamos en cuenta que el B sub Bn está definido como Bp con ángulo de menos 120, si lo dejamos acá expresado, ustedes saben que si nosotros operamos estos dos números complejos y multiplicamos, por tanto, la magnitud de este, que es raíz de 3, por esta magnitud, me queda entonces raíz de 3 Bp, ¿cierto? Lo que está ahí. Y si yo voy y sumo los ángulos, me queda ese ángulo, ¿cierto? Lo separamos simplemente para ver de una forma más explícita el B sub Bn. Y entonces podríamos nosotros redibujar esto que tenemos acá, para incluir ahora todas las tensiones. Voy a agrandarlo un poquito más porque como que estoy un poco descalibrado con los tamaños en la hoja. Pero en principio nosotros tendríamos esto.
si quisiera dibujarlas todas. Yo diría entonces que aquí tendría, la verdad es que me hace falta la regla, pero bueno. Ahí vamos a hacerlo la mejor manera. B sub AN estaba definido con ángulo 0. Después tenemos, ¿cierto?, el B sub BN, que tenía este desfase de 120 grados. Aquí los voy a dibujar a todos, ¿ya? Y después tendríamos, por último, acá, dentro de las que son las tensiones de fase. Está costando. Vamos que se puede. Ahí sí. Quedó como media culebreada, pero bueno. Ahí. Nuestro B sub CN. Y ahí podríamos nosotros también definir las otras. ¿Ya? Teníamos, ¿cierto?, la que ya habíamos representado. La B sub BC, que es la tensión de línea a línea. Y está adelantada a 30 grados y un poquito más grande. O sea, probablemente sea un poco más lo que yo dibujé, pero para efectos de que se entienda la idea, yo creo que es suficiente. Ahí. Este va a ser el B sub AB. Recuerden que está desfasado 30 grados. Y tendríamos también que el otro también va a estar desfasado. Debería estar acá. Vamos a ponerlo así. B sub CA. Me quedo más pequeño, vamos a tratar de ajustarlo. Está fallando aquí la perspectiva. Ahí. Ahí. Y de hecho en el libro probablemente está mejor dibujado, pero ahí lo pueden ver ustedes. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tener. Entonces, como que estuvieran simplemente desfasados en 30 y además amplificados. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? De hecho, aquí está dibujado, aquí están relacionados, está hecha como la operación así. ¿Ven? B a N, B sub AB, B sub C, B sub CA, B sub BC. Igual, ¿o no? Casi. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Que en realidad... Profe, Sí, dime. ¿puedes subir un poco en el libro? Que tengo una duda. Ya, subí un poquito en el libro. ¿En qué Ahí, parte? ahí mismo. Que sale que B sub BC, ¿Sí? sale que es raíz de 3 BP con ángulo de 30. Ya. Eso nos dio con ángulo de 90. Ah, O ya. sea, de menos 90. Sí. Lo que pasa es que aquí se está relacionando con otras tensiones. Ujú. Déjame ver acá cómo lo obtuvieron. A ver, a ver. Acá obtuvieron como BAN más BNB. A ver, ¿y eso de dónde lo sacaron? B sub BC. Es la tensión que está acá Creo que entre... esa debería ser B sub AB, creo. Que está como mal Ya. escrito en el libro, parece. Sí, lo voy a revisar porque me da la impresión de que podría existir un error acá por el cómo está obtenido. Ujú. O no estoy viendo cómo lo obtuvieron acá, pero lo natural sería obviamente obtenerlo directamente de esas tensiones. ¿Ya? Lo voy a chequear de todas maneras, porque el libro por si Ujú. acaso tiene sus errores de repente, pero la idea es que nosotros tenemos que ser capaces de descubrirlo. Yo sé que cuando uno está obviamente empezando estos temas, no están así, porque fíjense que acá, de hecho, aparece como BA menos BAB. Este me da la impresión es que es BAB. BAB, ¿Sí? Este sí. tiene toda la pinta de ser BAB, porque si se fijan bien, si es BAB está bien definido, está perfectamente definido. Y me queda, de hecho, desfasado, ¿cierto?, en 30, tomando en cuenta que el primero partía con ángulo 0. Así que esto, de hecho, lo voy a tener que corregir porque efectivamente es BAB. Se fijan que, de hecho, dicen, acá parten con, supongamos que fuera BAB, parten, lo obtienen y dicen, de igual manera puede obtenerse este. Y miren cómo queda. ¿Se dan cuenta? O sea, es un error del libro. Para que vean también que los libros tienen errores y hay que corregirlos simplemente. Gracias. ¿Ya? No, gracias a ti, porque de hecho no me había dado cuenta. Ya. Muy bien, ahí lo vamos a tener que corregir. Es B a B, porque obviamente, evidentemente, si después ponen el otro es porque. Y le ponen diferente valor, ¿cierto? Ya. Así que, como le estaba comentando, una vez que tenemos definidas las tensiones de fase, que en realidad vienen dadas, generalmente, las tensiones de línea en secuencia positiva nos quedan así. Vamos a ver un momento después qué es lo que pasa con las tensiones en secuencia negativa, que en realidad lo único que ocurre es que estos ángulos cambian, que me queda con ángulo negativo, me queda con menos 30, ya, pero surge una idea similar. Vemos que las corrientes se pueden también calcular, o sea, las corrientes que están circulando, nuestro circuito lo tenemos acá, lo voy a agrandar un poquito para que se vea mejor. Ahí está. Esa corriente ya se va a poder calcular directamente así.
como VAN, que es la tensión que está aplicada sobre esa carga, dividido en esa ZI, y además la tensión IB o I sub B va a ser igual a la tensión B sub BN sobre ZI, ese ZI de acá, ¿sí? Y la otra corriente se va a calcular también de una forma similar. B sub CN dividido en ese valor. ¿Ya? Y aquí pueden ver ustedes cómo se puede ir calculando. Nosotros podemos entrar a especular ahí respecto a qué corriente me va a dar. ¿Ya? Pero la verdad es que me interesa que esta es la idea que quede clara. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a dejar escrito nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque de repente podría tener yo un sistema en el cual el B sub AN no parta en 0, que parta en 30, que parta en 50. ¿Y qué es lo que sucede ahí? ¿No nos funciona? Y la verdad es que sí, pero solamente que todo va a estar desplazado en 120. Por eso no me quiero casar con los ángulos, por decirlo de alguna manera. Simplemente me interesa que se entienda de que los voltajes entre sí van a estar desfasados en 120 grados, menos 120, más 120, ¿sí? Que además tenemos que las tensiones de línea a línea están adelantadas en 30 grados respecto a esas tensiones, y luego las corrientes se van a calcular de esta forma. ¿Ya? Porque, como les digo, el sistema completo podría estar desfasado. Así que decimos, también, la caligrafía como que no se me está dando bien hoy día, pero bueno, que me cambié de computador, la verdad. Había estado trabajando en el notebook y ahora estoy en el PC y como que encuentro la pantalla gigante. Entonces eso me descalibró un poquito. Ahí. Vamos a poner el B sub A, que va a ser el B sub AN, ¿cierto? La tensión de fase sobre el ZI. El ZI, por si acaso, no es un fasor, es solamente un número complejo. Por eso es que no le ponemos puntito ni nada. ¿Ya? De ahí viene la idea. Tenemos el I sub B, que es una corriente línea, simplemente porque es la corriente que precisamente circula por las líneas. Perdón, ahí sí. Y tenemos, ¿cierto? El I sub C, que va a ser la tensión C sub N. Como pueden ver, es bien consistente. ¿Sí? Es como que todo se va repitiendo con todas las tensiones. ¿Ya? Estas son como las tensiones de línea, de hecho, perdón, las corrientes de línea. Tenemos que las corrientes de línea son ustedes podrán también notar que si hablo de corrientes de línea, tendrán que de alguna forma existir, corrientes de fase. En algunos casos van a existir, en otros casos no. Y se infiere, de aquí dice fácilmente que las corrientes de línea suman cero. O sea, nosotros podríamos comprobarlo, pero vamos a describirlo simplemente. No me quiero centrar tanto en eso. Se puede comprobar, de hecho, de esta manera. Si nosotros tenemos todo representado en función de la I sub A, podríamos entonces sumar la I sub A más la I sub A con ángulo de menos 120, en realidad desplazada en 120 grados, después más la I sub A desplazada en menos 140 grados, y al sumar todo eso me da 0. De hecho, lo podemos comprobar también rápidamente en la calculadora. Esto es en un sistema balanceado. Que son todos los que nosotros vamos a analizar, ¿ya? Se cumple lo siguiente. I sub n va a ser igual a esto. Cero. Y también, obviamente, el B sub Bn va a ser igual vamos a ponerle aquí como tal como aparece ahí, Zn por In igual a 0. Y aquí uno podría preguntarse, solamente quizá como por curiosidad, ¿por qué decimos que si eso es balanceado? ¿Qué pasaría en el caso que no fuera balanceado? Y la verdad, lo que sucede es lo siguiente. En el caso que no tenemos un sistema balanceado, ya sea porque la fuente no lo es o la carga no lo es, lo que sucede es que hay una circulación de corriente a través del neutro. Y esto obviamente es corriente que no está circulando por la carga. Por tanto, se considera una pérdida. Además de obviamente las pérdidas que vamos a tener en el caso de las mismas líneas y estas impedancias, porque nosotros querríamos que fueran cero, idealmente, ¿cierto? Yo no quiero estar dejando potencia en la línea, calentando las líneas o generando campo magnético u otros efectos. Sin embargo, se generan. Hay pérdidas de las líneas. ¿Ya?
y tendríamos, ¿cierto?, que eso es lo que se refiere a las corrientes. Sin embargo, nosotros vamos a hacer un análisis mucho más interesante, que sería el modelo monofásico, que es el que está acá, miren. Aquí tenemos un circuito que vamos a analizar también nosotros. Vamos a representar lo siguiente. Modelo monofásico. De un circuito trifásico. Y va a ser precisamente esto lo que nosotros vamos a utilizar para resolver. La verdad es que no hace falta trabajar el sistema como trifásico. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema, digamos, definido de la siguiente manera, voy a poner algo así. Voy a tomar este mismo de acá. De hecho, ¿saben qué? Voy a tomar la imagen de acá, porque no quiero que quede el texto. Vamos a tomar esto. Oh, ¿qué dice ahí? Ahí. Este sistema se va a poder representar tal como ustedes lo van a ver. Ahí vamos a dejar eso. Y esto se va a representar de la siguiente manera. Wow. Estrecho. Ahí. ¿Dónde me quedó el circuito? Está como arriba de todo. Ven para acá, circuito. Bueno, si quiere ir, vamos a tener que achicar. Y se fue para arriba. Viene para acá. Ahí sí. Por algún motivo, cuando estaba grande, como que quería ocupar el espacio. No se ponía encima. Qué raro. Entonces, nosotros vamos a decir esto, miren. Que va a haber una equivalencia. Por la que nosotros vamos a trabajar únicamente con una fase. Por ejemplo, más menos, aquí vamos a decir que la impedancia que vamos a tener en esa fase, por ejemplo, en el caso de la fase A, va a ser esta. Y aquí vamos a tener nosotros la tensión B sub AN. Evidentemente, nosotros lo que podemos hacer acá es analizar solo esa fase, resolver, lo cual va a ser más simple. ¿Se me desarmó eso? Se me desarmó. Bueno, y me va a quedar algo así. B sub AN. Acá vamos a tener la IA. ¿Ya? Y vamos a poder calcular entonces la tensión que tengamos o la corriente, en realidad lo que queramos. Acá no hay que olvidar que nosotros estamos tomando, por ejemplo, este punto, que es el A, estamos tomando este punto, que es el A grande, la mayúscula que tenemos la carga, ¿cierto? Aquí tenemos el N grande y el N. Y lo que nosotros estamos haciendo en definitiva es unir esto y trabajarlo así, como un circuito bastante simple. Entonces yo podría después calcular la corriente IA simplemente de esta manera. Simplemente como VAN sobre ZI. Eso lo había escrito arriba, pero como pueden ver, una vez que nosotros tenemos eso, después podemos decir lo siguiente. Luego, las demás corrientes se obtienen de la siguiente manera. Se van a obtener así, miren. La IB va a tener la misma relación y va a estar desfasada con nuestra corriente IA. O sea, yo voy a poder decir entonces 1 con ángulo menos 120 por la IA va a ser igual a la IB. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque en realidad la magnitud va a ser la misma y la única diferencia va a estar en el ángulo. ¿Ya? Esto lo que va a hacer es no va a tocar la magnitud y va a modificar el ángulo. Vamos a poder decir entonces que la IC va a ser igual a esto. Por la IA. ¿Ya? Es como que estamos tomando la IA y la estamos desfasando simplemente y así obtenemos las demás. Esto es válido, como les estaba comentando, para secuencia positiva. Pero también se puede trabajar para secuencia negativa de la siguiente manera. Positiva. Y aquí nos queda esto, miren. De hecho, lo voy a copiar, porque en realidad es prácticamente lo mismo.
Copiar, pegar. ¿Y qué cambio habrá? Un cambio muy sutil. Solo eso. Ese es todo el cambio que va a haber. ¿Qué les parece? Y no va a ser para secuencia positiva, lógicamente, sino que va a ser para secuencia negativa. Nosotros pues, después podemos comprobar, o si ustedes lo quieren, lo pueden hacer, respecto a cómo queda en el caso de la secuencia negativa y por qué me queda con ángulo negativo. Pero en realidad son las mismas operaciones que realizamos antes, que hace que me queden los ángulos diferentes. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar con eso? Que en realidad vamos a poder calcular la IA, la IB, la IC. Si es que hubiera que calcular alguna, no sé, tensión en una línea, lo vamos a poder hacer sin ningún problema. ¿Ya? Esa es toda la diferencia que va a haber. Y algo también que podría incluir, déjenme ver si tenemos espacio aquí para incluirlo. La verdad es que no tenemos espacio para incluirlo. Pero cuando estamos trabajando en secuencia negativa, aquí también, el único cambio es que después me quedan relacionados con un menos, pero lo voy a tener que incluir abajo, para que así nos quede completo. Esto sería para, lo que voy a escribir es para secuencia negativa. Esto lo vamos a poner información adicional. ¿Se entiende eso que acabo de explicar de cómo vamos a poder trabajar con una fase, calcular una corriente y desfasar las otras? Les envío acá la pregunta para que me respondan. Y vamos a proceder a calcular las corrientes de línea del sistema estrella-estrella que tenemos ahí, en el ejemplo 12.2. Mientras le pongo la información adicional. Información adicional, y aquí voy a copiar lo que tenía arriba, que es un poco más grande. Creo que lo puedo achicar, vamos a probar si lo puedo achicar. Ahí queda más decente. Y esto no es secuencia positiva, sino que lo que voy a escribir ahora va a ser secuencia negativa. ¿Ya? ¿Y cómo lo pueden comprobar? De hecho, nosotros lo podemos comprobar a calculadora para que no me crean a ciegas. Es simplemente operando de la misma forma que lo hicimos antes. Por ejemplo, cuando sacamos el B sub BC, donde vamos a ver que los ángulos quedan diferentes. Estoy tratando de borrar solamente esto. Bueno, vamos a tener que borrar esto para cambiar el ángulo, porque el ángulo va a ser de menos 30. Esa es la diferencia que vamos a tener con la secuencia negativa. Y lo voy a poner en morado para que sea más explícito. ¿Morado? ¿Dónde sale morado? Está morado. Acá también, ángulo de menos 30. Menos 30. Y le vamos a poner aquí el verde para que nos quede bien cerrado. Esa es la diferencia que vamos a tener para el caso de la secuencia negativa. Vamos a comprobar uno para que, como les digo, no me crean a ciegas. Negativa. Esto lo voy a dejar como una especie de cuadro. Vamos a dejarlo en un cerrado. Porque es una información que podía haber puesto arriba, pero la verdad es que no quería mezclarlo en ese momento. Creo que puedo hacer un mejor cuadro, ¿no? De hecho, ¿saben qué? Vamos a hacer un cuadro bien hecho. Convertir entrada en forma. ¿Qué les parece? Ahí quedó mejor, ¿cierto? Y ahí nos salimos de eso. Ya, ahí tenemos entonces esa expresión, o en realidad esas relaciones que tenemos, ¿cierto? Para el caso de secuencia negativa. Y vamos a resolver este problema. Calcule las siguientes corrientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque aparecen varias impedancias, ¿cierto? Aquí lo vamos a ver. Oh, tengo la impresión que no me puedo salir de acá. Oh. Se me acabaron las hojas y había llegado hasta ahí, no, pero ahí sí. Y esto lo copiamos o lo movemos para acá. Y ahí lo ponemos. Aquí no pasaba nada.
Y vamos ahora a copiar esto en realidad porque se me perdió, como lo copié lo otro. No han visto nada que se anduvo perdiendo. Ya. Y ahora nos centramos de plano a resolver el problema. ¿Qué les parece? Voy a andar un poquito acá. Ahí sí. Entonces, solución. Este sería un ejemplo. Y vamos a hacer exactamente el mismo análisis. Como el sistema es balanceado, podemos entonces hacer un análisis monofásico. Vamos a escribir acá. Como el sistema es balanceado, y de hecho, como les adelanto, todos los sistemas que vamos a ver en el curso, o sea, nosotros a la parte de la prueba, van a ser balanceados. Y los otros, la verdad es que si no los fueran, usábamos los métodos de análisis, ¿no? No es como que fuera una cosa demasiado otro mundo tampoco. Balanceado. Podemos utilizar o podemos realizar un análisis monofásico, por ejemplo, la fase A. Monofásico, por ejemplo, en la fase A. Así que procedemos. Fíjense en lo que tenemos en la fase A. La fase A sería lo que está acá. Todo esto. Hasta ahí, ¿cierto? No se olviden que no está representado acá, pero este es un n pequeño y este es el n grande que teníamos anteriormente, ¿cierto? Así que tomamos todo eso y dejamos representado. Más, menos, tenemos 110 con ángulo de 0. Lo voy a mover un poquito a la derecha ya. Más, menos, 110 con ángulo 0, volt. Ahí. Ahí. Tenemos esa impedancia. Ahí. Y nosotros igual podemos cerrar el circuito, ya. La verdad es que sí, no hay ningún problema. Teniendo en cuenta que este es N y ese es N grande, totalmente válido. 10 más J8 con ángulo 0 sería como la ZL grande, ¿cierto? La de la carga, y esta sería una Z de línea. Al parecer no tiene considerado una impedancia de la fuente, por decirlo así. Un Z source. ¿Ya? Y con esto, nosotros entonces, ¿qué podemos hacer? Obviamente, si queremos calcular la IA, vamos a juntar las impedancias. Entonces, o podemos, de hecho, decir de una manera mucho más simple lo siguiente. IA va a ser simplemente igual a la tensión que estamos aplicando dividido la suma de las impedancias, o sea, la impedancia equivalente. ¿Cierto? Nos queda así. IA igual a 110 con ángulo de 0 dividido en la suma de esas impedancias. Bueno, si la sumo bien, ahí sí. Más 10 más J8, ¿cierto? Recuerden que estamos sumándolas por el hecho de que están en serie. Si por algún motivo tuvieran una configuración supuestamente en paralelo, ahí tendríamos que trabajarlo en base a eso, ¿cierto? Que también podría darse. Y me parece que de hecho hay un problema en la guía que tiene como una configuración así media extraña en principio. O no extraña, pero que parece como que es paralelo y cosas por el estilo. Así que calculamos. Vamos a resolver eso. Va a ser 110 con ángulo 0. La verdad es que el 0 no habría para qué incluirlo. O sea, podríamos calcular simplemente 110 y nos va a dar lo mismo. ¿Ya? Lo pongo porque el hecho de que no, para que no olvidemos que en sí es un fasor y que tiene una frecuencia asociada y que de plano no es un número real. ¿Ya? No es simplemente eso. Aquí nos va a quedar 15. Lo sumé a mano, ¿cierto? Parte real con parte real. Y las partes imaginarias se van a sumar también. Nos va a quedar entonces menos 6. O sea, perdón, 6. Porque era menos 2J más J8. Le ponemos el J por acá. En cualquier lado va a estar bien. Si eso lo dividimos, ¿cierto? Nos va a dar, eso nos dio de forma exacta. Lo vamos a aproximar. Y nos queda 6,89 con ángulo de menos 21,80. Le vamos a poner. Así que lo anotamos acá. Y sería 6,8009 con ángulo, como les decía, de menos 21,80. Voy a dejar como 8, voy a dejar como 80. Ahí. Y con eso tenemos entonces nuestra corriente IA. Así de simple, como pueden ver.
¿Y qué pasaría con las demás? Porque nos están pidiendo calcular las demás corrientes que circulan. O sea, nos pide la IA, la IB y la IC. No se olviden que esta va a ser la IA, esta de acá será la IB, vamos a poner por ahí, y esta es la IC, que es la corriente que se mueve o circula desde este punto C hasta el punto C grande de acá. Y que va a coincidir obviamente a través de toda esta línea, por el hecho de que están en serie. Para calcular eso, nosotros simplemente decimos, o obtenemos, ¿cierto? En definitiva, tenemos que la IB va a ser igual a la IA, pero desfasada en menos 120. Esto igual es bastante importante, no lo mencioné, pero nosotros deberíamos fijarnos, obviamente, si estamos en secuencia positiva o secuencia negativa. Aquí, evidentemente, estamos en secuencia positiva. ¿Por qué? Porque tenemos justamente que está desfasado respecto a la B sub AN, la B sub BN en 120, perdón, en menos 120, y la otra en menos 240 o más 120. Es lo mismo, ¿cierto? Eso lo tenemos que identificar a un principio. Yo la verdad que no lo hice porque lo asumí como muy evidente, pero no corresponde hacer eso. Hay siempre que mirarlo y analizarlo. ¿Ya? Secuencia positiva, ¿ya? Por la relación que hay entre los ángulos. 0, menos 120 y este es 120, ¿cierto? Así que importante fijarse en eso. Por IA, y vamos a tener también algo muy parecido acá para el caso de IC. Simplemente desfasamos. IA, y nos queda esto. Y B y C. Y aquí lo único que vamos a tener que hacer es sumar los ángulos, sumar o restar, dependiendo del caso, obviamente. Y con eso vamos a estar ok. La magnitud ya sabemos a priori que es la misma. La misma. Y el ángulo va a cambiar acá. Así que vamos a calcularlo ya. No se olviden ustedes que lo que estamos haciendo acá con esta operación, por si por ahí no se acuerdan mucho de las operaciones con números complejos, es, o en el caso de operar, multiplicar la magnitud por la magnitud y sumar los ángulos, ¿cierto? Por eso es que yo digo que en realidad obviamente no me va a modificar lo que sería la magnitud, porque va a quedar tal cual. Lo menciono por si acaso que no se acordaba, o si alguien está viendo el video y por algún motivo se ha saltado los otros, para que lo vean. Ahí. 21,8,80 más, en este caso, menos 120. Vamos a dejar en 4 cifras significativas. Me queda entonces menos 141,8. En realidad no necesitaba ocupar la calculadora para eso, pero bueno, ¿qué les puedo decir? A esta altura del semestre, la verdad es que es lo que queda. 98,2. Vamos a poner aquí 98,20, simplemente para ser consistente y usar 4 cifras significativas. Ahí. ¿Se fijan? Entonces tendríamos así nuestros ángulos. Si nosotros eso lo quisiéramos representar, claramente veríamos que, bueno, el ángulo acá era 0, aquí nos van a quedar las corrientes con menos 21,80. ¿Por qué nos queda de hecho el ángulo negativo para el caso de esta tensión? Si teníamos una tensión que se estaba aplicando con 0 grados, porque la carga predominante es la carga inductiva. Como pueden ver ustedes, al final lo que me quedaba acá, para efectos prácticos, era un 15 más J6. O sea, predominó al ser positivo, en este caso la componente imaginaria, la carga inductiva. Por eso es que se me atrasó la corriente. Si me hubiera quedado un signo negativo, quiere decir que habría predominado la carga capacitiva, haciendo que la corriente, entre comillas, se me adelantara, aunque en realidad lo que ocurre es que el voltaje se me atrasa, pero para efectos de hacerlo más simple, hemos pensado que la corriente se adelantaba. ¿Se entiende lo que hemos realizado hasta ahora? El ejercicio, porque la clase del día viernes lo único que vamos a realizar es ver diferentes circuitos, vamos a tener algunos que van a tener carga en delta, nosotros vamos a convertir la estrella y hacemos lo mismo. En realidad siempre vamos a hacer esto. Terminamos siempre trabajando en el circuito estrella-estrella y convirtiendo según sea necesario. Pero la idea es exactamente la misma. Siento que me quedó, claro, como que las primeras letras quedaron gigantes, pero ahí las voy a ajustar. Después me fui normalizando. Así que bueno, le agradezco mucho su participación y nos estaríamos viendo el próximo viernes. Yo voy a seguir trabajando, lo respectivo a las notas se lo vamos a avisar por mail, ¿ya? Para que no piensen que están publicadas y que no se les ha avisado, ¿no? Le vamos a avisar por mail, ¿ya? Así que esté muy bien.